Nomás acá de este lado, pero todos los demás acá de una vez. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, mis hermanos, Mateo capítulo 28, del 1 al 10. Damos gracias a Dios por todos los que ya estamos aquí. Amén. Tenemos una persona que nos visita, hermanos. ¿Cómo le decimos? Bendiga. Que Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. Bueno que estás aquí, nos da mucho gusto. Que el Señor siga añadiendo a su iglesia. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Nuestros hermanos que ya son de casa también. ¿Quién más? ¿Quién más? Pues nomás, ¿verdad? Todos somos de casa. Gracias a Dios por los que ya estamos aquí. Y esperamos en Dios que el Señor siga trayendo a sus ovejas. Amén. Gloria a Dios. Mateo capítulo 28. Voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a darle lectura del 1 al 10. Gloria al nombre de Jesús. Mateo 28 del 1 al 10 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me vean. Eterno Dios y buen Padre Celestial, en el nombre de Jesús nos acercamos, Señor, delante de tu presencia, agradecidos, Dios, de que nos permitas estar aquí para alabar y glorificar tu nombre, pero también para recibir el consejo de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, en esta tarde queremos rogarte que tu Espíritu Santo tome este lugar, Señor, que seas tú quien hables a tu pueblo, que seas tú quien hables a nuestras vidas y nos llene de tu bendita presencia y de tu magnífica gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, porque tú eres fiel, porque tú eres santo y poderoso. Llénanos pues de tu presencia y permite que tu Espíritu alimente nuestra vida con tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos, pues una de las verdades bíblicas que más ataques ha recibido a lo largo de la historia es la verdad de la resurrección de Jesucristo. Por todos los medios posibles a lo largo de toda la historia, hermanos, Satanás se ha dado a la tarea de desacreditar esta verdad, y lo ha hecho prácticamente desde sus inicios, desde el momento mismo de la resurrección de Jesús. Como lo vamos a ver en el desarrollo de nuestra reflexión en esta tarde, una de las más grandes espadas de dos filos con las cuales la iglesia tiene que enfrentarse, sin duda alguna, es la tecnología y los medios de comunicación que están hoy al alcance de cualquiera, incluso de los más pequeños del hogar. Y digo espada de dos filos, hermanos, por la gran cantidad de información, tanto verídica como fraudulenta, que se maneja a través de los medios digitales, a través de revistas digitales, a través de páginas digitales, que algunas de ellas nos brindan acceso a una gran cantidad de muy buena información, pero algunas otras, hermanos, que distribuyen una gran cantidad de basura a través de las ondas del internet, por ejemplo. Hoy podemos hablar, hermanos, de páginas, podemos hablar de contenidos, quizá como los famosos retos que se promueven por internet, en los que quizá no sabemos realmente si son jóvenes, si son adolescentes o si son adultos con mente de adolescente,
que lanza esos retos y que muchos jóvenes, incluso gente adulta, me ha tocado llegar a ver, hermanos, videos donde personas se bajan del carro y empiezan a caminar y van caminando y el carro va solo y ellos van caminando y viendo el teléfono, haciendo un video, un reto que les llamaron, ¿verdad? Y de repente sale, me tocó ver de una mujer que va el carro andando solo y de repente sale la mujer corriendo porque el carro agarra vuelo en una bajada. Me tocó ver una mujer, ¿verdad?, que le deja la bolsa a una persona o el teléfono a una persona para que la grabe mientras hace el reto y la persona sale corriendo con el celular. Cosas así, hermanos, quizá desde lo más simple, desde lo más simplón, si quieres usar esa palabra, lo más ridículo, hasta retos, hermanos, en los que jóvenes y niños han puesto en riesgo sus vidas por tomar medicamento, por darse de golpes, por hacer cosas, hermanos, desafiando a las personas que hacen esos retos. Me tocó ver a un jovencito que va un hombre, un adulto mayor, y entendemos por adulto mayor un hombre mayor de 60 años, que va caminando por una acera y de repente llega un adolescente y lo agarra a golpes solamente por cumplir con un reto. O sea, estamos hablando, hermanos, de lo que pudiera ser una gran herramienta para el aprendizaje, para la transmisión de información necesaria en nuestros días, hasta, hermanos, destruir la vida de una persona. Hasta destruir la vida de una persona. Hoy en día, hermanos, la pornografía está al alcance de un clic de distancia, hermanos. Y hermanos, a veces pensar y hablar de todos esos tipos de temas, pues son hablar de los temas más actuales quizá, hermano. Pero también el problema de estos medios, hermanos, es que muchas de las cosas que hoy muchos, ¿cómo se quiere decir? Cosas que son una realidad, hoy la gente los toma como una fantasía, porque lo vieron en una película, porque lo vieron en un video, y ese tipo de situaciones, hermanos, genera ese pensamiento o esa idea de que todo lo que está en la Biblia, por ejemplo, es una fantasía, es un cuento. Hace años estábamos trabajando en el templo en Getsemaní. Todo lo que fue el armazón que se hizo del techo era de madera. No sé si ahorita todavía será de madera, en aquellos años era de madera, pero como remodelaron el templo ya no supimos si hicieron de madera o no. Pero a mí me tocó trabajar en el tiempo en el que se estaba techando el templo de Getsemaní. No sé, Iván, si te tocó también. Y me acuerdo que se estaban haciendo, hermanos, unas cabrillas de madera, y un hermano que era carpintero, o al menos tenía nociones de carpintería, este hermano cortó mal una tabla y empezaron a regársela, porque era el carpintero el que sabía de carpintería, y cortó mal una tabla y dijo: no, vamos a orar para que el Señor haga crecer la tabla. Y pues dos que tres se le quedaron viendo ahí y le dijeron: hermano, ¿cómo se le ocurre hacer eso? O sea, que Dios tiene el poder para hacerlo, sí lo tiene, pero que lo haga es otra cosa. Y él dijo: no, yo vi en una película que Jesús, ¿verdad?, que José cortó mal una tabla y Jesús la hizo crecer. Y eso, hermanos, ese tipo de cosas, ¿verdad? Gente que de veras se cree lo que en las películas pasa. Pero también hay gente que ve cosas en las películas que dice: no, pues esto es pura fantasía. Y piensa que toda la Biblia es fantasía. ¿Me explico? Cuando en realidad lo que es fantasía son los rellenos que le meten a las películas aparentemente bíblicas. Hay una película por ahí, ¿verdad?, que habla acerca del apóstol Pablo, en la que al final dan a entender que todo el libro de los Hechos fue inventado por Pablo. Y la gente dice: ¡ay, qué bonita película! Hay una que se llama La Cabaña, no sé cuántos la hayan visto, donde presentan al padre como una mujer. O sea, y mucha gente dice: ¡ay, qué bonitas películas! Y ese tipo de información, todo ese tipo de información que estamos recibiendo, llega el momento en el que la gente piensa que es fantasía, a través de películas, incluso de series documentales llenas de meras conjeturas. Porque realmente, amado hermano, usted se pone a ver, no sé, National Geographic, Discovery Channel, que son canales dedicados supuestamente a la búsqueda de información científica, y mucha de la información científica que transmiten no tiene un fundamento real, son puras conjeturas. O sea, ellos llegan a ciertas conclusiones
basados en cierta información que logran obtener, y de ahí ellos conjeturan y hacen sus documentales, pero muchas de las cosas yo les he dicho, bueno, yo no estaba ahí, ellos tampoco, ¿cómo saben que pasó esto? ¿Me explico? Ahora, son conjeturas. Muy bien. Ellos, a través de todas esas conjeturas, atacan a las Escrituras, y mucha gente está creyendo en las mentiras que el diablo inspira en sus ministros solo porque los ven en televisión, porque los ven en internet. Hace tiempo me tocó ver a una persona que dice que es doctora en teología y que dice que había un hombre preadámico, o sea, un hombre antes de Adán, una mujer antes de Eva, que la primera mujer de Adán no se llamaba Eva, sino Lilith. Y es doctor en teología. Y mucha gente le cree porque sale en internet, porque está en YouTube, porque está en redes sociales. Y amados hermanos, así como ese caso, hay muchos otros. Mencionábamos ahorita, ¿verdad? O el miércoles, no recuerdo, mencionábamos acerca de aquel que compara a Dios con una prostituta, por ejemplo, la que dice que el dinero habla, en fin, que también dice que fueron al Polo Norte, ¿verdad? A sellar en la puerta de Santa Claus, que no hay una mina abandonada, y en fin. Y todo ese tipo de cosas, hermanos, ahorita la gente, los incrédulos, lo están usando para atacar las Escrituras, para decir que la palabra del Señor, hermanos, es una falacia, que tiene mitos, en fin. Hoy la iglesia, hermanos, de Jesucristo necesita volver su rostro a las Escrituras, hermanos. Hoy la iglesia de Jesucristo necesita volver sus oídos a las Escrituras. Debemos, hermanos, ser más analíticos en nuestra lectura de las Escrituras. No nada más es leer y leer y leer y leer, hay que analizar, hay que ser analíticos, hay que ser críticos, hermanos amados, y poder pedirle al Espíritu Santo, a ver, enséñame lo que tú estás diciendo en tu palabra. No dice la palabra que el Espíritu Santo vendría a guiarnos a toda verdad y a toda justicia. No dice la palabra que el Espíritu Santo vendría a enseñarnos todas las cosas. Entonces es tiempo de decirle, Espíritu Santo, yo necesito que me enseñes, yo necesito que me digas, yo necesito que me ilustres, que me abras el entendimiento. Una de mis peticiones delante de Dios constante, hermanos, es: Señor, ábreme las Escrituras, como se la abriste a los caminantes de Emaús, como ellos, su corazón ardía cuando tú les abrías las Escrituras. Yo quiero que mi corazón arda cuando tú me abras las Escrituras. Hazme entender tu palabra, porque, amado hermano, hoy más que nunca la iglesia de Jesucristo debe de estar aferrada a una realidad, debe de aferrarse a la verdad de que Jesucristo resucitó de entre los muertos, de que Jesucristo no se quedó en la tumba, de que Jesucristo vive para siempre y sigue hablando a su pueblo y a todas las naciones de la tierra, porque todavía Dios espera que el hombre se arrepienta y venga a la salvación que es en Cristo Jesús. Yo quiero hablar en esta tarde, hermano, de la resurrección de Jesucristo, porque a pesar de que el mundo nos bombardee, porque a pesar de que el mundo nos quiera orillar a hacernos dudar de la gran verdad de la resurrección de Jesucristo, hoy la iglesia puede y debe seguir confiando en que su Salvador vive y volverá por ella. Y quiero que veamos, pensando en esto, hermanos, y analicemos algunas razones. No las puedo ver todas, por supuesto, no puedo agotar todo el material que el Señor tiene para nosotros en las Escrituras, pero quiero que veamos algunas de las razones por las cuales la iglesia puede seguir confiando en la verdad de que Cristo vive. Y la primera razón que yo veo, hermanos, para poder seguir confiando en la realidad de que Cristo vive, es el testimonio de la guardia junto a la tumba. Esa es una razón por la que yo puedo seguir confiando que Cristo vive. ¿Qué leímos, hermanos? Vamos a la palabra. Dice la palabra del Señor en el versículo 4: y de miedo de él, es decir, del ángel que había movido la piedra, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Qué tremendo es esto. Versículo 11: mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia, o sea, no todos, unos de la guardia fueron a la ciudad. ¿Por qué no todos?
porque tenían una encomienda, tenían una consigna, tenían que estar al pie de la tumba, tenían que estar ahí para dar fe de que nadie se robara el cuerpo. Por eso dice unos de la guardia. No podían irse todos, pero los que pudieron fueron y dieron nuevas, dieron noticias de lo que había sucedido. Hermanos amados, este viernes hacíamos memoria de la crucifixión de Jesús y hablamos un poco sobre las últimas 7 frases de Jesús estando en la cruz. ¿Se acuerdan? Y dijimos que la primera frase que Jesús dice era muy importante y muy significativa. ¿Quién mejor que el que estaba siendo azotado? ¿Quién mejor que el que estaba siendo humillado? ¿Quién mejor que aquel que había sido golpeado y había recibido la corona de espinas y estaba ahora en una cruz dando su vida? ¿Quién mejor que él para decir, Padre, perdónalos? ¿Quién mejor que él? Imagino que a un sacerdote, a Caifás por ejemplo, diciendo, Padre, perdónanos, no sabemos lo que hacemos, pero crucifíquenlo. No, pero Jesús, estando en medio de la cruz, en medio de ese sufrimiento, Él dice, Padre, perdónanos. Qué testimonio más importante y qué intercesión más importante, ¿no es cierto? Bueno, pues cuánto más que los que estaban muertos de miedo vinieran a decir resucitó. Que los que estaban ahí, hermanos, como muertos, que los que estaban viendo aquella manifestación tan poderosa de Dios, sacando a Jesús caminando por sí mismo de aquella cueva, de aquella tumba. ¿Quién mejor que ellos para testificar que Él vive? ¿Quién mejor que los mismos antagonistas, que los que lo golpearon? ¿Se imagina usted eso? Yo no sé si usted se imagine, no sé, ¿a quién agarro de puerquito? Vamos a agarrar al hermano Melquiades. Que el hermano Melquiades, siendo soldado romano, y habiendo estado ahí tapándole los ojos a Jesús y golpeándolo y diciendo, a ver, profetiza, ¿quién te golpeó? Y que de repente lo ve que se levanta de la tumba. ¿Cómo le hubiera ido? ¿Qué cara hubiera puesto? Imagínese, hermano Chuy Delgado, que la trae el flagelo ese de las 3 puntas, que trae anzuelos, que trae hueso, que trae y dándole de azotes al maestro hasta que se cansó, y de repente estar allí en esa guardia y que se levanta entre los muertos. A ver, ahora agarra el flagelo. A ver, ahora agarra la lanza y atraviesa el costado. A ver, ahora búrlate de él, golpéalo, arráncale la barba. A ver, ahora que se levantó de entre los muertos. ¿Se imagina estar ahí en la guardia, estar ahí cuidando la tumba, después de haber estado allá burlándose, abofeteándolo, escupiéndolo, golpeándolo, azotándolo, clavándole los clavos en la cruz? Imagínese una persona de esas, de guardia en la tumba. Ahora sí que como dijo aquel, ¿verdad? Pero ellos fueron a dar testimonio. Esos que se burlaron, esos que lo encaminaron a la cruz, esos que estaban ahí azotándolo, esos que estaban ahí, hermanos amados. Yo no digo que a fuerza tuvo que ser el de la lanza el que estaba en la guardia. Pero ¿qué tal si uno de los antagonistas de Jesús, si no es que todos los que estaban en la guardia, yo no sé cuántos eran, probablemente 4, probablemente más, pero eran hombres, hermanos, que estaban ahí con una consigna, cuiden que el cuerpo no se desaparezca de la tumba, que no vengan los discípulos a robárselo y luego digan que Él resucitó, que no vengan los discípulos y luego ustedes, escuchen esto, porque los soldados romanos tenían una consigna, vida por vida. Vida por vida, ¿qué quiere decir? Que si el reo se les escapaba, era su vida por la del reo. El punto, mis hermanos, es que la Biblia da cuenta de que de su cuerpo brotó sangre y agua. Cuando aquel soldado le traspasó el corazón, lo vimos el viernes.
¿Sí? Él murió, él estaba muerto, o sea, él no se desmayó, él no sufrió un lapsus calvarius. No, él falleció, hermanos. Él dio su vida por nosotros, por todos y cada uno, aún por los que lo estaban asesinando en ese momento, aún por ellos dio su vida. Jesús ya estaba muerto, hermanos, cuando el líquido seroso, cuando la lanza atravesó su costado, él ya estaba muerto. ¿Se acuerda que le iban a quebrar las piernas junto con los otros dos para que se murieran rápido? Pero cuando llegaron con Jesús, dice la palabra que sus piernas ni siquiera fue quebrarlas, no es necesario. No fue necesario quebrarle las piernas, porque ya estaba muerto. Pero para asegurarse, ¿verdad? Por si las moscas le atravesaron la lanza del corazón, y de su cuerpo brotó sangre y agua. Ya lo explicamos el viernes pasado, el pericardio, ¿verdad? El punto es que Jesús ya estaba muerto cuando todo eso sucede. Luego, por la tarde, dos hombres, discípulos de Jesús, discípulos de la secreta, porque no se ven, hermanos, en todo el evangelio, en todos los evangelios, no se ven hasta el momento de la crucifixión. Se da uno cuenta que eran discípulos. ¿Por qué? Porque van con Pilatos y le dicen: entréganos el cuerpo para enterrarlo, para darle sepultura. ¿Por qué no pidieron los cuerpos de los otros dos? Nada más el de Jesús pidieron. ¿Sabe, hermano, que los cuerpos, cuando eran crucificados, eran dejados por días, hasta que las aves se los comían o se podrían ahí como escarmiento? Porque acuérdense que la muerte de cruz era una muerte para los peores criminales, y eran dejados ahí como escarmiento. Pero estos dos, José de Arimatea y Nicodemo, van y piden el cuerpo para sepultarlo. Bajaron el cuerpo de Jesús, lo llevaron a la tumba, y no conformes con todo el espectáculo que los fariseos habían orquestado, todavía ellos fueron a Pilato, los sacerdotes fueron a Pilato, no conformes con todo el espectáculo que orquestaron. Van y le dicen: ¿sabes qué? Necesitamos una guardia que vaya y cuide la tumba para que sus discípulos no vengan y digan que resucitó y luego el engaño se haga peor. Y Pilato les dice: pues vayan, ahí hay una guardia, llévensela y pongan toda seguridad. Sellaron la tumba. Se derramaba cera, ¿verdad?, para hacer un sello ahí, y luego le ponían una marca con un anillo para que esa tumba, o para que ese papel, ese documento no se abriera. Lo sellaron. Aparte era una piedra enorme la que cubría la entrada de la cueva, de la tumba. Entonces ellos van y ponen esa guardia. Ahora, era una guardia que fue puesta por Pilatos, es decir, por los judíos, bajo la autorización de Pilatos. Era una guardia romana, no era la guardia del templo. Y eso es algo interesante, hermanos. No era la guardia del templo. La guardia del templo traía garrotes, traía palos. La guardia romana traía espadas. Y eso es importante de entender, hermanos, porque la guardia romana no iba a permitir que vinieran los judíos. No, ellos estaban preparados para el combate cuerpo a cuerpo. Ellos traían armas que podían usar y matar a quien fuera, sin preguntar nada. Simple y sencillamente, y listo. Eran hombres entrenados en el combate cuerpo a cuerpo. Ahora, repito, ellos tenían una consigna: vida por vida. ¿Se acuerda del carcelero de Filipos? Hechos capítulo 16. ¿Qué pasó? Había dos hombres en una celda, en la de más adentro, porque eran los supercriminales. ¿Recuerdan? Y un terremoto, y dice la palabra que las puertas se abrieron y las cadenas de todos los presos se soltaron, y de repente se oye una voz desde allá adentro gritándole al carcelero: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. ¿Por qué le dice eso Pablo? Vida por vida. El carcelero tenía la responsabilidad de todos los que estaban presos, y él se iba a quitar la vida porque pensó que todos los presos se habían ido. Vida por vida. ¿Se acuerdan del naufragio? Hechos capítulo 27. Pablo iba rumbo a Roma, iba encadenado, iba como preso, pero se viene el Euroclidón, que viene siendo que es una tempestad, es un tiempo en el mar Mediterráneo, es un tiempo en el que es un huracán, para que me entiendan, como
como una tormenta que se llama Euroclidón. Y esa tormenta, hermanos, estaba azotando el barco de tal manera que ellos querían salvar el barco y vieron una ensenada en el mar y dijeron, vámonos a la ensenada, encallamos el barco y ahí nos guarecemos, nos libramos de la tempestad mientras esto pasa. Pero resulta, hermanos, de que el barco se encalla y las olas golpeaban el viento de tal manera que el viento iba a partir el barco. Y dijeron los soldados, vamos a matar a todos los presos para que no se nos escapen, porque si se nos escapan nadando, nosotros tenemos que dar la vida. Pero el capitán de la nave no los permitió, les dijo, no, quien logre salvarse que se salga, vámonos al agua. Algunos nadando, otros en tablas, otros en lo que fuera, pero llegaron a la isla de Malta, si mal no me acuerdo. Así es que no muy fácilmente los soldados de la guardia iban a permitir que los discípulos robaran el cuerpo durante la noche. Bebé, tú trabajas de custodio, así que te tenemos que tomar como ejemplo. ¿Qué pasa si tú te duermes en tu trabajo? Por lo bajito, si no es que te meten a la cárcel. Por lo bajito, ¿sí o no? Ahora, en un momento de un asalto, imagínense un asalto y llevé dormido. Si me estoy haciendo entender, o sea, un ejemplo aquí más claro no puedo agarrar, no puedo tomar. Pero qué importante es esto, hermano. Cuando una persona conduce de noche, hace lo que puede por no quedarse dormido. Si tiene que detenerse, se detiene, camina, toma agua, no sé, pero no puede quedarse dormido, y menos cuando hay personas que dependen de él. Cuando fuimos la primera vez a Uruachi, cuando veníamos de regreso, íbamos en Nahuayí los 10. Cuando veníamos de regreso, hermanos, de ahí de Guerrero para allá, hay un lugar que dicen El Mirador. Y agarra unas bajaditas ahí, y luego agarra una recta hasta un ranchito que se llama Tonashi. Bueno, de aquí para allá es Tonashi y luego El Mirador, una carretera que pasa por un lado de Guerrero. Pues desde El Mirador hasta acá hasta Tonashi, hermanos, me vine dormido y traía a mi esposa y traía a mi hija. Gracias a Dios desperté antes de llegar a la curva esa de ahí de Tonashi, porque en Tonashi es como pasa el río, me parece, y luego una curva, y luego subimos a la curva de San Pedro, que le llaman. En fin, es una gran responsabilidad, hermanos. Dios guardó nuestro camino, ¿sabes? Pero es una gran responsabilidad, hermanos, el manejar. Cuando usted va, sabe que hay una vida que depende de usted. Ahora, cuando es su propia vida, pues la responsabilidad es igual. ¿Me explico? Es su vida. Los soldados, hermanos, tenían la responsabilidad. Miren, hermano, ¿cómo estuvo el tiempo, esa semana, esos 3 últimos días? ¿Cómo estaba el clima político, social, religioso en Israel? Acababan de matar a un gran maestro que no solamente le decían rabí, le decían raboní a algunos. Que no es lo mismo rabí y raboní, no es lo mismo. Rabí es maestro, raboní es mi maestro. Y algunos le decían raboní a aquel que había sido crucificado, a aquel que había sido colgado como un criminal, como el peor de los criminales. Así que el ambiente estaba tenso, el ambiente estaba caldeado, como dirían por ahí, no estaba el agua para bollos. Imagínense la guardia dormida. Por supuesto que no, ellos tenían que estar al pie del cañón. Hermanos amados, ellos vinieron a los sumos sacerdotes, vinieron a los que los habían enviado, y por supuesto que ellos no iban a jugarse la vida quedándose dormidos. Ellos tenían que decir la verdad. Ellos tenían que decir que un ángel vino, que movió la piedra, que Jesús salió caminando lleno de gloria y de poder de Dios en su persona. Ellos tuvieron que decir la verdad. Hubo un hombre, un ángel, un algo que vino en forma de relámpago y estaba ahí. Veíamos algo que brillaba como la luz, que estaba sentado sobre la piedra. Y vimos que Él se levantó, y vimos que Él salió caminando, y vimos que Él vive, y no podemos decir otra cosa. Pero los sacerdotes les dijeron, no, ustedes digan lo contrario, ustedes digan que vinieron los discípulos, que robaron el cuerpo. Nosotros les vamos a dar dinero, nosotros les vamos a dar seguridad, nosotros vamos a hablar con el gobernador para que no los mate porque se les fue el cuerpo. Pero ustedes digan que se quedaron dormidos. ¿Usted cree que se van a quedar dormidos? Por favor,
sabiendo lo que pesaba sobre sus vidas y se dormían. Qué interesante es esto, hermano. Miren, los sacerdotes sobornaron a los guardias, hicieron que cambiaran su versión. Pero ¿sabe qué, hermano? Llega el momento en el que la verdad sale a la luz. Aleluya. Y yo no sé si uno o todos, pero cantaron, soltaron la sopa y tuvieron que decir la verdad por algo quedó escrito, por algo quedó escrito. Qué interesante es, hermanos. El problema de los sacerdotes, lo más terrible, es que con tal de taparle el ojo al macho, como luego decimos en México, por tal de taparle el ojo al macho, no solamente se cerraron la puerta del reino de los cielos a sí mismos, se lo cerraron al pueblo de Israel, que hoy en día muchos todavía tienen a Jesús como un farsante, que hoy en día muchos todavía tienen a Jesús como un impostor, y todavía esperan a un Mesías que ha de venir. Pero ellos no saben que el Mesías ya vino, no creen que el Mesías ya vino, y no creen que el Mesías ya pagó el precio por ellos. Y cuando lleguen, ellos esperan, será el anticristo a quien van a recibir. Por culpa de estos hombres, Anás y Caifás, y todo su séquito, que hicieron que se tergiversara la verdad, que se torciera la verdad. Pero el testimonio de la guardia permanece. Cristo vive para siempre. Aleluya. Así que, hermano, usted y yo tenemos una buena fuente para aferrarnos a nuestra fe. Cuando el que está en contra defiende a aquel adversario. Qué tremendo es eso. Cuando el que está en contra defiende la verdad, aún en contra de sí mismo. ¿Qué cree usted que les hubiera pasado a los soldados cuando empezaron a confesar la verdad? A lo mejor nada, eran romanos. A lo mejor nada, era un judío el que mataron. Y tenía que ver con el Dios de los judíos, no con el Dios de los romanos. Pero ¿sabe qué, hermano? Hubo uno que después de atravesarle la lanza en el costado a Jesús dijo: verdaderamente, este era hijo de Dios. ¿Sabe qué pienso yo que pudo suceder con esa guardia? Que entendieron quién era el que salió de la tumba. Entendieron quién era el que salió de la tumba. Y tarde o temprano esa verdad transformó sus vidas. Por eso confesaron la verdad. Conjeturas, si usted quiere. Pero hubo algo que, así como hizo que aquel que estaba en la cruz comenzara a decir: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, hubo algo que hizo que estos comenzaran a decir: Cristo vive. Gloria a Dios. Cristo vive. ¿Sabe? Hay una tumba, es una cueva en Roma. Y en esa cueva hay dibujos, pictografías, o no sé cómo se le llaman los dibujos en las piedras. ¿Ah? Rupestres. Pero el asunto es que en esa inscripción que hay ahí está una cruz, tiene una cruz, y en la cruz tiene un burro crucificado. Y en la parte de abajo está lo que se supone es un soldado romano. Y en la inscripción dice: Alexámenos, que así se llama el soldado, venera a su Dios. Alexámenos venera a Dios. Alexámenos venera a su Dios. Está hablando de un soldado romano que adoraba a alguien que estaba en la cruz. Aunque en la cruz lo pintaban como un asno. Pero está hablando ahí, hermanos, de un soldado romano adorando al crucificado. ¿Sí me explico? Por eso, hermanos, lleva a la conjetura de que muy probablemente alguno de esos de la guardia, si no es que todos, lograron entender quién era el que estaba saliendo de esa tumba. Y por eso confesaron la verdad, a pesar de que en su momento quizá fueron sobornados. Tarde o temprano les llegó el arrepentimiento.
Así que, hermano, si ellos lo lograron entender, nosotros tenemos que lograr aferrarnos a esa confesión. Gloria a Dios. Vive. Gloria a Dios. En segundo lugar, podemos seguir confiando en la realidad de que Cristo vive por el testimonio que nos deja el martirio que sufrieron sus apóstoles y los que le siguieron. Juan capítulo 16, versículo 2. Juan 16, 2, dice la palabra del Señor: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. A lo largo de la historia, hermanos, podemos ver ejemplos de personas que han muerto por sus ideales, por sus convicciones. Podemos hablar quizá de gente como William Wallace, que luchó por la independencia de Escocia contra el reino de Inglaterra. Podemos hablar de Juana de Arco, que luchó a favor de Francia, o de los héroes que nos dieron patria, como dicen por ahí también. Todos ellos lucharon, murieron, pensando, hermanos, que lo que hacían lo hacían por una causa justa, porque pensaban que estaban en lo correcto, ¿no es cierto? Y fueron muertos, algunos decapitados. En el caso de Juana de Arco, me parece que en la hoguera falleció ella, porque decía que escuchaba la voz de Dios, que le daba la dirección para luchar. En fin, todos estos son ejemplos, hermanos, de personas que creían que hacían lo correcto. Y en el caso de los apóstoles no es la excepción. Ellos no solo dejaron su tierra, muchos de ellos, hermanos, fueron esparcidos, algunos de ellos sufrieron el rechazo de sus propias familias, pero hubo algo que los impulsaba a hacerlo. No era un simple movimiento político, no era un simple movimiento revolucionario. Había algo en sus corazones que los impulsaba, que los movía, ¿quién fue? Jeremías fue el que dijo: traté de sufrirlo, pero no lo aguanté. Pablo dijo: ay de mí si no anunciar el evangelio. Había algo en ellos, hermanos, que los movía, que los impulsaba. No era un simple movimiento político promoviendo la unidad o promoviendo la igualdad social. Era algo más sublime que cualquier otra cosa, hermanos. No podemos olvidar que entre los discípulos hubo desde pescadores, gente pobre, hasta gente encumbrada, gente rica, que en su momento tuvieron un lugar alto en la sociedad. Pero el punto, hermanos, al que lo quiero llevar, es a que a lo largo del tiempo los apóstoles y luego los discípulos sufrieron muertes terribles. No me alcanza el tiempo para hablarle de todos ellos, pero Simón Pedro fue crucificado en Babilonia. Para los que piensan que Pedro fue el primer papa y que estuvo en Roma, Pedro nunca estuvo en Roma. Pedro fue crucificado en Babilonia y fue crucificado de cabeza, porque él se sentía indigno de ser crucificado igual que su Salvador. Y para los que piensan que Pedro sí estuvo en Roma, hay un argumento muy fuerte. Pablo estaba solo en Roma, ¿recuerdan? Todos me han abandonado, dijo Pablo. Pablo estuvo solo en Roma, y no creo que el Papa, siendo el Papa, haya dejado a un apóstol a que estuviera solo en Roma, estando él en Roma. O sea, es ilógico. Pero bueno, es solamente uno de los muchos argumentos que hay. En fin, Andrés no se menciona mucho en la Biblia, e incluso existe menos información disponible sobre las circunstancias de su muerte. Sin embargo, National Geographic hizo una investigación respecto de él. Y National Geographic dice que Andrés fue azotado y luego fue atado a una cruz en forma de X. En esa cruz, hermanos, lo pusieron no clavado, sino nada más lo azotaron y lo pusieron en la cruz. Esto para que estuviera vivo por más tiempo. Según la historia, dice que Andrés murió 2 días después, o sea, duró 2 días crucificado. Pero en esos 2 días que él estuvo crucificado, a todo aquel que pasaba por enfrente de él, le predicaba a Cristo. Escuche eso. A todo aquel que pasaba frente a él, le predicaba a Cristo. Pregunto, ¿por qué estaba en la cruz? Por predicar a Cristo. ¿Por qué fue azotado? Por predicar a Cristo.
Quiero llevarlo a esto, hermano, porque ellos dieron su vida por aquello que pensaban era correcto. Juan, el discípulo amado, murió, hermanos, por causas naturales en la isla de Patmos, murió de anciano. Pero eso no lo libró del martirio. Juan fue sumergido en una olla de aceite hirviendo. La idea era que se muriera ahí, pero no murió. Yo no sé si usted se haya quemado alguna vez con aceite cuando hace de comer. Conocimos a una hermana, ¿verdad?, que ella toda su vida fue una mujer de dinero, o sea, toda su vida ella vivió en la riqueza, ¿verdad?, en su juventud. Tenían cocineros que les hacían la comida en su casa. Y cuando ella se casa con un policía, que pues era un policía de bajo rango. Con el tiempo llegó a ser comandante, pero se casó con un policía de bajo rango, y cuando después de la noche de bodas, ¿verdad?, el hombre le dice, oye, pues hazme desayunar unos huevitos o algo, y la hermana va y pone el aceite y abate los huevos y prepara todo, y va y le mete el dedo al aceite, así estaba caliente. Yo no sé cuántos de ustedes les pasó lo mismo, ¿no? Si estaba frío el aceite. Se siente pegado. A mí me ha brincado aceite, ¿verdad? De repente estoy haciendo algo de comer ahí en la casa y me brinca el aceite y se siente calientito. Imagínese sumergirse en una olla de aceite completa. Pero él no murió ahí, él fue enviado a la isla de Patmos, que era una isla rocosa donde se sacaba cantería, y ahí lo tuvieron a trabajos forzados hasta que murió de viejo. Pero ¿por qué un hombre puede ser capaz de dejar que lo sumerjan en una olla de aceite hirviendo por algo que sabe que es una mentira? No sé si me estoy haciendo entender. ¿Usted sería capaz de dejarse zambullir en una olla de aceite hirviendo sabiendo que aquello por lo que lo van a zambullir es una mentira? Claro que no. Si a veces sabiendo que es verdad. ¿Cuántos lo pensaríamos? ¿No es cierto? Santiago, hermanos, el hermano de Jesús, murió al ser atravesado por una espada por mano de Herodes. Bartolomé, algunas fuentes simplemente afirman que fue martirizado, pero hay otras, hermanos, que señalan que fue despellejado vivo y decapitado después. Una fuente dice que fue desollado con cuchillo. Desollar significa quitar la piel, pero también puede referir a quitar la piel, hermanos, a causa de golpes. Imagínense a Bartolomé, hermanos, siendo azotado hasta que la piel se le cae sola. O igual, imagínenlo que le están despellejando, que lo están desollando vivo con cuchillos por algo que es una mentira. Tan fácil que es decir, no es cierto, sí, nos llevamos el cuerpo, déjenme ir, azótenme y ahí nos vemos. Dicen que una vez iban a fusilar a un soldado, de apellido Pérez. Le iban a fusilar y dijo, no, yo cuántas cachetadas tengo. ¿Usted cree, hermano amado, que los apóstoles iban a sufrir semejantes torturas sabiendo que lo que estaban predicando era una mentira? Tan fácil que era decir, no, ¿saben qué? Pues no es cierto, la verdad es que sí nos llevamos el cuerpo, la verdad es que Jesús no resucitó, la verdad es que pues no sé, pero dijo aquel, pues no más. No, hermanos, ellos dieron su vida y de formas bien terribles, de formas bien feas. Por causa del tiempo no puedo extenderme mucho, hermano, pero les voy a decir una cosa: nadie sería capaz de morir de esta manera por algo que sabe que no es cierto, por algo que sabe que es mentira. Lo más fácil sería reconocer el error y apartarse de él, o reconocer la mentira y decir, no, pues ¿saben qué? Ahí nos vemos, yo hasta aquí llego. Sin embargo, hermanos, estos hombres dieron su vida por lo que sabían que era verdad. Policarpo, el otro día se los mencionaba, no recordaba el nombre, pero se llama Policarpo. Él dijo, en alguna ocasión le dijeron, si niegas que Jesucristo es tu Salvador, nosotros te perdonamos la vida. Y él dijo, por 87 años, solo favores y misericordias he recibido de mi Señor. ¿Cómo pues podría ahora negarle? Este hombre fue discípulo de Juan, discípulo directo de Juan, Policarpo.
¿Cómo podía ahora negarlo? Después de que experimentó, hermano, el poder de Dios en su vida. Juan dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, dice, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos. No es un cuento, no es una falacia, no es una historia que se cuenta para que los niños se vayan a dormir. Es una realidad. Lo que nosotros vimos, lo que nosotros palpamos, lo que nosotros oímos, eso les hablamos. Ustedes podrán decir que es falso, ustedes podrán decir que es mentira, ustedes podrán matarme por eso, pero esa es la realidad. No puedo decir otra cosa más que lo que palparon mis manos, lo que vieron mis ojos, los que oyeron mis oídos. Eso os anunciamos para que ustedes también crean, para que ustedes también tengan comunión, para que ustedes también sean fortalecidos en fe, para que ustedes también puedan seguir adelante, sin importar lo que venga, sin importar cómo se sienta, sin importar que no se sienta, sin importar nada. Ustedes aférrense a la verdad, aférrense a que Cristo vive, aférrense a que un día Él vendrá por nosotros, aférrense, no se aparten del camino, no se aparten de esta realidad, no se aparten, porque el Señor viene por su pueblo, porque el Señor viene por su iglesia. Por eso les hablamos lo que nosotros vimos, oímos y escuchamos y palpamos. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Qué interesante es eso, hermano, porque esto me lleva al siguiente punto. Podemos seguir confiando en la realidad de que Cristo vive y viene por su iglesia, hermano. Amén, gloria a Dios. Por el testimonio que cada uno de nosotros tenemos. El trato que Dios ha tenido con cada uno en lo individual, en lo personal. Porque Dios trató conmigo de una forma diferente a mi esposa. Porque Dios trató conmigo de una forma diferente al hermano Chuy. Porque Dios trató conmigo de una forma diferente a como ha tratado con todos y cada uno de ustedes. Cada uno tenemos un testimonio muy personal de nuestro trato con Dios, de su trato con nosotros. ¿No es cierto? Dice la palabra, hablando de las estrellas, que a todas llama por su nombre y ni una de ellas faltará. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros por nuestro propio nombre. Y hoy podemos tener comunión con Él, nuestra propia comunión con Él, muy aparte de la de mi esposa, muy aparte de la de mis hijos. Yo puedo tener comunión con Dios. Igual ella, igual ellos. Cada uno puede tener su propia comunión independiente. No necesito a papá, no necesito a mamá, no necesito a mis hijos. Yo puedo tener comunión con mi Dios. Y eso es algo maravilloso, hermano. Juan capítulo 4, versículo 40 al 42. Juan 4, 40 al 42. Dice la palabra del Señor. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de Él. Y decían a la mujer: ojo, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ya no necesito depender de ti, ya no necesito depender de nadie. Él ha tratado conmigo. Él ha tenido a bien demostrarme que Él es Dios, mostrarse a mi vida, mostrarse a mi corazón, darme un testimonio propio con Él. Creo que los argumentos que hemos esgrimido hasta ahora, hermanos,
son suficientemente sólidos para sostenernos en la fe que hemos recibido y abrazado. Sin embargo, hay un argumento más, hermanos, que no podemos dejar pasar por alto, y ese argumento es nuestra propia experiencia personal. Cualquiera pudiera decir que la historia ha sido alterada. Cualquiera puede decir que nos lavaron el cerebro, que los apóstoles fueron engañados, que los mártires igual fueron engañados, como Policarpo, que mencioné hace un momento, que prefirió ser quemado en la hoguera antes que renunciar a Jesucristo. Si cualquiera puede decir, hermanos, que somos producto de un experimento genético extraterrestre, lo cierto es que nadie puede negar, ni podrá hacerlo jamás. Nadie podrá negar la obra que Jesús, que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Quién puede decirnos que no ha habido un cambio en nuestra forma de hablar, por ejemplo? Algo tan simple. En nuestra manera de caminar, de comportarnos en esta tierra. Nadie puede negar lo que Dios ha hecho en nosotros solo por el poder del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Quién puede decirnos, hermanos, que no hay milagros de sanidades, por ejemplo, como el SIDA? Gente que ha estado, hermanos, al borde de la muerte y están aquí. Permítame hablar de nuestra hermana Lidia, por ejemplo. Le dio COVID y estuvo mucho tiempo en el hospital. Algunos que estaban con ella fallecieron, algunos hasta más jóvenes. Aquí está nuestra hermana Lidia. Pero la hermana testificaba, y permítame mostrar su testimonio, hermana. La hermana testificaba que estando en la agonía de la enfermedad, ella solamente decía: yo sé que Jesús me puede sanar. Palabras más, palabras menos. O sáname, Jesús, algo así era su oración. Aquí está. Una mujer de la tercera edad, hermanos. Y hemos visto, hermanos, cómo Dios ha glorificado su nombre en matrimonios, en hogares fallidos, en hijos rebeldes, en padres necios, en hombres alcohólicos que han sido transformados por el poder de Dios, hombres metidos en cualquier clase de pecado, aún con pactos satánicos, que Dios ha restaurado, que Dios ha levantado, que su nombre ha sido glorificado. Todos aquí, hermanos, si nos preguntaran a cada uno de qué manera Dios trató con nosotros, hoy pudiéramos decir: alaba alma mía Jehová, bendice alma mía Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios, no olvide ninguna de sus misericordias. Él es el que te saca del hoyo, Él es el que te sana, Él es el que te manifiesta su poder, Él es el que te ayuda, Él es el que te saca, el que saca la cara por ti. ¿Cómo puede a veces, hermanos, la ciencia hablar de sanidad cuando ellos mismos a veces no entienden lo que sucede? Ha habido médicos que no les queda otra más que decir: esto es un milagro. ¿Cómo explica la ciencia las vidas transformadas solo por el poder de Dios? Aquel adicto que no puede dejar la droga, que entra al centro de rehabilitación y sale del centro de rehabilitación y vuelve a entrar y vuelve a salir, y vuelve a entrar y vuelve a salir, pero el día que tiene un encuentro con Jesucristo sale de por vida, porque el Señor está con él, porque el Señor lo fortalece, porque el Señor transforma ese corazón. ¿Cómo se explica, amado hermano, ese hogar restaurado por el poder de Dios? ¿Cómo se explica, amado hermano, a través de la ciencia? Quiero decir, ¿cómo se explican esos miles de millones de personas que testifican que un Cristo vivo transformó sus vidas? La ciencia no lo puede explicar. La ciencia no lo puede razonar. Podrán decir lo que quieran, hermanos. Pero cuando yo tenía 12 años, el Señor sanó mi cuerpo, y se los he testificado, no voy a entrar en más detalles. ¿Quién me va a decir a mí que eso no es cierto? Yo sé de dónde vino mi sanidad. Yo sé los síntomas que había en mi cuerpo. Yo sé cómo es que mi hijo fue trasplantado en un mes
de estar en lista de espera cuando hay gente que tiene 11 años o más esperando un riñón? Yo sé de dónde vino ese milagro. La experiencia personal que cada uno de nosotros tenemos, hermanos, con nuestro Dios, nos dice a gritos que podemos seguir confiando en Él, que podemos seguir creyendo que Él vive y que podemos seguir esperando su venida por nosotros. Hoy el mundo está de cabeza porque no ha podido entender esta realidad, hermanos, que Cristo vive y está por volver por su pueblo, por volver por los suyos, como Él lo ha prometido. Cada vez la gente es más incrédula. Cada vez, hermanos, la gente se resiste más a rendirle su vida al Salvador. Pero en medio de esa incredulidad, hermanos, y en contra de toda oposición demoníaca a la verdad del Evangelio, yo quiero invitarle para que sigamos creyendo a Él, para que sigamos esperando en su venida. No nos cansemos de esperar. Yo sé que a veces la situación en esta tierra se complica. Yo sé que a veces la situación en esta tierra, hermanos, puede llegar a meter duda en el corazón de algunos. A veces decimos, bueno, Señor, ya, ven por nosotros. Señor, ya estuvo, ya, cambia esta situación. No permita que el enemigo traiga dudas en el corazón, hermano. No deje que el diablo traiga un pensamiento de incredulidad a su vida. En contra de toda oposición, hermanos, sigamos adelante. No permitamos que la duda llene nuestros corazones y aferremos nuestro corazón, hermanos, a la fe de que nuestro Salvador vive y pronto, muy pronto vendrá por nosotros. Confiemos en ello, hermano, porque un día nosotros nos iremos con Él. ¿Sabe por qué? Porque Él vive. Porque Él vive. Póngase sobre sus pies, hermano. A ver, ¿me puedes acompañar con mi hermano, por favor? Quiero invitarle, hermano, para que hagamos esta oración. Creo que hoy más que nunca la iglesia necesita aferrarse a esta realidad. Jesús vive. Y creo, hermanos, que hoy más que nunca el diablo está tratando de atacar esta verdad para que muchos no crean y se pierdan. El problema mayor, hermanos, es cuando la iglesia olvida que su Salvador vive. El problema mayor es cuando la iglesia piensa que todo termina en la tumba. Es cuando la iglesia piensa que falta mucho tiempo. Es cuando la iglesia piensa que el Señor no va a venir todavía y que no está a las puertas su venida. Hermanos, Cristo vive y su palabra es viva y eficaz. Y Él dijo, vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a todo aquel, a todos, conforme a sus obras. Él dijo, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así que, hermanos amados, si hemos olvidado que Él vive, si hemos olvidado y solamente lo recordamos en los días de resurrección, los domingos de resurrección, hermano, que esta palabra vaya a nuestro corazón y nos recuerde todos los días que nuestro Salvador vive y que Él viene por nosotros. Cierra sus ojos en esta tarde. Padre, he predicado tu palabra, Señor, y quiero darte gracias por ello. Gracias por esta palabra que has traído a nuestro corazón, Señor, que nos recuerda que tú estás a las puertas, porque tú vives para siempre. Gracias por el testimonio de aquellos grandes hombres de fe que a lo largo de la historia, Señor, no solamente los apóstoles, no solamente los primeros discípulos, sino todos aquellos hombres de fe que dieron su vida para que hoy nosotros tuviéramos la oportunidad de conocerte, Señor. Gracias por ellos. Gracias, Padre, porque aún aquellos que estaban en contra pudieron dar testimonio de que tú vives para siempre. Gracias porque a pesar del temor, a pesar de que estaban muertos de miedo, Señor, pudieron ir y dar testimonio de que tú vives.
Pero sobre todo te damos gracias, sobre todas las cosas gracias, por el testimonio que has puesto en nuestro propio corazón, a través, Señor, de la obra que tú has hecho en nuestras vidas, para que hoy podamos, Señor, gritar al mundo que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Gracias por ese trato personal. Gracias porque has hablado en nuestras propias vidas. Gracias porque nos has dado la oportunidad, Señor, de servirte, de amarte y de honrarte, Señor. Gracias, Padre, por haber enviado tu Espíritu Santo a nuestras vidas para que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Gracias por guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Gracias por enseñarnos todas las cosas, Espíritu Santo. Ahora te pedimos que fortalezcas nuestra fe y que no permitas que ningún argumento del mundo nos lleve a dudar o a tener pensamientos de incredulidad, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Padre. Gloria al nombre de Jesús. Mis hermanos, nada más quiero pedirles, vamos a tener la Santa Cena. Y les recuerdo, hermanos, que pueden participar de ella los que estén en plena comunión, Señor, con la iglesia, bautizados en agua, miembros en plena comunión. Voy a pedir a mis hermanas que nos hagan el favor de hacer una fila y pasar primero ellas, luego los varones que estén, como repito, en plena comunión, pueden pasar y tomar una copa y un pedazo de pan. Y vamos a pasar, mis hermanas, bautizadas en agua, pueden pasar. Adelante, mis hermanas, pueden ir pasando. Pasen, mis hermanos, pasen. Hermanas bautizadas en agua y en comunión. Los hermanos varones, después de nuestras hermanas, pueden pasar también. Hermanos bautizados en agua y en comunión. Dios, pueden pasar. Gracias. Gracias. Gloria a Dios. Voy a invitarles, hermanos, los que puedan y quieran hacerlo, pasar aquí al altar. Ahí donde están, ahí en la primera fila está bien. Si quieren pasarse hasta el altar está perfecto. Gloria a Dios. Y vamos a participar de esta Santa Cena. Amén. Gloria a Dios. Hace 2000 años, hermanos, más de 2000 años, y por lo que leí en este año muy en particular, este año coinciden las fechas, según la tradición cristiana, este año coinciden las fechas de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, coinciden con los días de la muerte y resurrección de Jesús que estamos celebrando hoy. Hace más de 2000 años el Señor entregó su cuerpo, su vida hasta la última gota de su sangre, para que ustedes y yo pudiésemos hoy estar en su casa adorándolo, exaltándolo, glorificándolo, dándole a Él toda la gloria, porque por su muerte, por su resurrección, por cada gota de su sangre, nuestros pecados fueron perdonados. Su vida pagó la nuestra, y hoy podemos nosotros tener en Dios esa certeza de que un día estaremos con Él para siempre, y jamás demonio alguno, jamás ni siquiera el propio Satanás podrá separarnos de Él. Así que, hermanos, hoy queremos darle gracias a Dios, darle gracias al Padre por todo pecado perdonado, darle gracias al Padre por ese pago completo, por ese pago sin
precedentes y sin igual por nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 11 del libro de los Corintios, dice, en la primera carta a los Corintios, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Coman el pan, hermanos. Asimismo dice la palabra del Señor: tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Beban el pan, beban el vino, hermanos. Dice la palabra: pero así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que nuestra Santa Cena, hermanos, no solamente es un recordatorio, es un anuncio. Es un anuncio de que el Señor viene, de que el Señor está a las puertas y ustedes y yo nos vamos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta Santa Cena que nos permites tomar esta tarde, Señor. Sabemos, Dios, lo importante que es, porque no solamente es un recordatorio de lo que tú sufriste, Jesús. También, Señor, es un recordatorio de que tú vienes por nosotros. Y hoy, Señor, venimos delante de tu presencia para darte a ti gracias por ese sacrificio enorme, por ese sacrificio hermoso, hermoso para nosotros, que tú llevaste a cabo en el Calvario, Señor. Yo te doy gracias por cada pecado que perdonaste en mí. Gracias por cada pecado, Señor, que tú lavaste con tu sangre. Porque ahora, Señor, yo puedo decir: Ebenezer. Hasta hoy puedo decir que tú me has ayudado, Señor, y que por tu gracia estoy aquí. Hoy puedo decir: redimido, soy lavado con la sangre de Cristo. Gracias te doy, Señor, por tanta misericordia derramada en la cruz. Gracias te doy, Señor, porque tú limpiaste mi vida, porque tú transformaste mi corazón, y porque hoy tengo esperanza, Señor, la esperanza de que un día estaré delante de ti y no habrá nada ni nadie que me separe en la parte de ti, Señor. Porque gracias te doy, Señor, por tu fidelidad y por tu misericordia. Muchas gracias, porque nos has dado vida, Señor. Nos has dado vida, porque tú me has librado de la vida, Señor, porque tú nos has
nos despida, ya sea con un canto o una alabanza. Les pido, hermanos, no se muevan de su lugar hasta que el culto se dé por terminado. Tenemos también, hermanos, reunión de varones. Sí, ok, entonces, hermanos varones, por favor, si quedan después de que nuestro hermano Evel despida, para tener esta reunión con nuestro hermano Luis Carlos, presidente del grupo de varones. Tenemos también, hermanos, ¿qué más? Bueno, creo que son todos los anuncios, nada más los cultos normales, hermanos, ya saben. Miércoles a las 6 de la tarde, nuestro culto aquí en el templo. Viernes, culto de oración. El martes, ensayo de alabanza. Y el próximo domingo, nuestra escuela dominical, culto a las 11 y 12 del día, respectivamente. Que Dios les bendiga, hermanos, de colocar a nuestro hermano Ebed. Gracias a Dios. A Dios la gloria. Nos hemos gozado. Amén. Vamos a ver con el canto que cantamos al principio. Celebrar a Cristo, celebrar. Amén. Y así nos estaremos despidiendo en esta hermosa tarde. Amén. Celebrar a Cristo, celebrar. Aleluya. Celebrar a Cristo, celebrar.